Última interpelación del senador José Montilla, del Grupo Parlamentario de la Entesa del Progrés de Cataluña, sobre los criterios que orientan la política del Gobierno en materia de investigación, desarrollo e innovación y las previsiones para el desarrollo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, en particular sobre la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Montilla por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, el día 4 de mayo del 2011 esta Cámara aprobaba el proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un proyecto largamente gestado tras un periodo de análisis y discusión con la comunidad científica, las universidades, las comunidades autónomas y los sectores económicos y sociales concernidos por una política que, por su transversalidad, requiere muchas dosis de diálogo y de acuerdo. La ley, como ustedes recordarán, se aprobó con un nivel de consenso muy elevado. En el corto espacio de tiempo desde su aprobación, poco más de 4 años, da la impresión de que se ha desvanecido el impulso generado en ese momento. Es, si me lo permite, una parte de la herencia recibida que ustedes seguramente no han sabido administrar. Constatamos, señor ministro, que la orientación de la política científica que ha desarrollado el Gobierno, por acción u omisión, ha debilitado ese consenso y la esperanza compartida de construir un modelo de creación y de transferencia de conocimiento capaz de aunar el talento científico de nuestras universidades y de nuestros centros de investigación con la capacidad de nuestro tejido empresarial para absorberlo y transformarlo en productos competitivos y de calidad. Hemos retrocedido considerablemente en materia presupuestaria, pero también en aspectos relacionados con la gobernanza del sistema, con la atracción de talento y con el desarrollo de las capacidades de nuestro sistema universitario. No solo no se han desplegado las potencialidades de la ley, como la creación, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Investigación, que debería haber iniciado su actividad en el 2012, sino que se ha cercenado la capacidad de trabajo de nuestros centros investigadores y departamentos universitarios por la confluencia de duros recortes presupuestarios, la decisión de no cubrir vacantes de personal investigador y técnico y el incremento también extraordinario de medidas formales y burocráticas. Todo ello ha generado gran preocupación en nuestras universidades y en la comunidad científica en general, porque los retrocesos en este ámbito se producen con rapidez, pero su recuperación es lenta, muy lenta. Por poner un solo ejemplo, la imposibilidad de cubrir vacantes de investigadores en nuestros equipos científicos o universitarios dificulta enormemente el simple relevo generacional del personal investigador ya consolidado. El sistema de ciencia y tecnología requiere estabilidad y perspectiva de largo alcance, como usted sabe. Esa era la lectura necesaria de la Ley de la Ciencia y de los esfuerzos presupuestarios y de gestión realizadas en épocas pasadas. Por eso era necesario el consenso para compartir con ustedes y con el resto de grupos parlamentarios esa política y que tuviera continuidad en los sucesivos gobiernos de España. Y no ha sido así. No lo decimos nosotros por el simple deseo de criticar al Gobierno, entiéndame. Las luces de alarma encendidas por la comunidad científica y que ustedes han ignorado sistemáticamente son numerosas. Me referiré a guisa de ejemplo a un reciente artículo firmado por un grupo de investigadores del CSIC explicando las razones de su abandono. Se sienten expulsados del sistema por el adelgazamiento de las plantillas y de los programas de contratación, por la caída de la financiación y por las nuevas medidas burocráticas que, bajo la apariencia de medidas de control del gasto, solo sirven, en algunos casos, para dificultar el trabajo científico. Señor ministro, señorías, en el pasado mes de octubre se hacía público el informe elaborado por un panel de expertos de la Comisión Europea sobre el estado del sistema español de I+D+I. Quiero señalar como un hecho positivo el que el Gobierno solicitara la elaboración de este informe y que lo hiciera público, además, de manera inmediata. El informe constata que disponemos de islas de excelencia, pero que existen problemas muy importantes a los que me referiré a continuación. Sorprende que la mayor parte de las reformas sugeridas por los expertos europeos estén precisamente apuntadas en la Ley de la Ciencia, aunque sus previsiones no han sido, como decía anteriormente, desarrolladas. El informe considera que debemos hacer un mayor esfuerzo para dotar de recursos al sistema y añade que ello redundaría en una mejor y más rápida recuperación de nuestra economía.
señala un doble objetivo: el incremento de los recursos públicos que permita alcanzar en el plazo de 3 años el 0,7% del PIB y, a la vez, que no exclusivamente, seguramente, como ustedes pretenden, incrementar el esfuerzo empresarial también del gasto, de la inversión en investigación e innovación para alcanzar conjuntamente el nivel previsto en la Estrategia Europea 2020. Los datos, como usted sabe, son efectivamente alarmantes. Lejos de progresar, estamos retrocediendo. Hoy tenemos, en cifras absolutas, menos gasto en I+D+I que en el 2007. No paró de crecer hasta el 2010, no por un capricho tampoco de ningún gobierno, sino porque era necesario para el cambio de modelo productivo. Y desde entonces no ha parado de caer. Nuestra inversión en I+D era en el año 2000 el 1,35 del PIB, nos situábamos en el puesto 14 entre los países de la Unión Europea 28 y con los datos del 2013 estamos en el puesto 17 y nuestro porcentaje de inversión es el 1,24 del PIB, menor al de Hungría, Portugal o Estonia, ¿no? Y también el número de investigadores ha descendido de forma alarmante. ¿Pueden ustedes considerar que ese es un efecto necesario de las medidas de consolidación fiscal? Yo creo, por el contrario, que es una medida contraproducente para la recuperación de nuestra economía. Y así lo han entendido la mayoría de países europeos. De hecho, el porcentaje medio de gasto en I+D en el conjunto de los 28 países de la Unión, a pesar de la crisis, ha continuado creciendo. Aquí, sin embargo, los presupuestos del 2015 no contribuyen a mejorar la situación, a pesar del tan celebrado incremento de los 260 millones de euros, 220 de los cuales se dirigen a gastos relacionados con defensa. En realidad, el gasto no financiero, 2.400 millones aproximadamente, disminuye. Y aumentan los gastos financieros, es decir, los créditos que, como usted sabe, en la mayoría de ocasiones no pueden usar nuestras universidades y centros de investigación. Algunos de estos presupuestos permiten dar cuenta de la gravedad de la situación. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Investigación, que permite financiar las actividades de muchos grupos de investigación, en particular de las universidades, tiene una dotación de 297 millones de euros, el 54% de lo disponible en el año 2009. El FIS se sitúa en niveles similares al gasto del 2005. O los fondos para formación, que caen de nuevo. Este año dispondremos de 60,5 millones, menos que en el año 2009. Seguimos sin dotar las partidas necesarias para cumplir con nuestros compromisos internacionales, en algunos casos, lo cual redunda en una evidente pérdida de oportunidades también para nuestros investigadores. Mire, uno de los aspectos relevantes de la severa disminución en gasto de I+D es la no cobertura de vacantes. La decisión de fijar la tasa de reposición del personal científico y técnico colaborador en el 10% ha tenido efectos letales. Cierto que han anunciado que para este ejercicio esta tasa se situará en el 50%. Sin embargo, eso es, a nuestro modo de entender, insuficiente y provoca que continúe la pérdida de masa crítica. Los efectos de la no sustitución de plazas vacantes en personal investigador en universidades, organismos públicos de investigación o centros especializados son muy perjudiciales. Provocan un envejecimiento de nuestras plantillas científicas, no facilitan el relevo generacional, dificultan la promoción profesional y disuaden a nuestros jóvenes talentos que terminan por buscar acomodo en muchas ocasiones fuera de nuestras fronteras. Lo dice el propio informe que antes citaba. El sistema público de investigación en España se enfrenta a un serio problema derivado del envejecimiento de sus plantillas, agravado por la congelación virtual de nuevas incorporaciones. Cito textualmente. Mira usted que todo esto es consecuencia de la crisis y de los necesarios ajustes, ¿no?, en nuestras cuentas públicas, ¿no? Que yo creo que es una decisión equivocada o bien un propósito determinado, ¿no? Y es que, de alguna manera, se está provocando una pérdida del peso del sector público en el ámbito de la ciencia y de la innovación. El informe que citaba aborda también el exceso de rigideces que permanecen en nuestro sistema. Alude a ello al plantear cambios en la estructura de la carrera de investigación, en la gestión de los recursos humanos o en la autonomía de los centros de investigación. Y pone de relieve que la autonomía nominal de la que disfrutan los organismos públicos, y cito textualmente, de investigación, queda lejos de lo que se entiende por autonomía en la gestión de organismos e instituciones de investigación en el contexto internacional. Sorprenden, pues, las decisiones adoptadas por su Gobierno, aumentando requisitos formales y burocráticos de todo tipo, aduciendo el necesario control del gasto con una mentalidad seguramente más propia del siglo pasado que del siglo XXI. Un ejemplo es la minuciosa determinación formal de la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación,
La prolija regulación provocó la exclusión de proyectos presentados por investigadores de primer nivel, por incurrir en defectos no subsanables como presentar un currículum vitae con mayor extensión. Tras ello, como usted sabe, se produjeron algunas dimisiones justificadas por ustedes, pero el aumento de esos requisitos formales en las convocatorias y en la justificación de los gastos, pienso, señor ministro, que es excesivo. El segundo aspecto que quiero destacar, al que se hace eco también el informe, es la coordinación del conjunto de los agentes públicos y privados. Considera acertadamente el informe que es necesario promover la colaboración público-privada y del conjunto de las administraciones competentes, ya que España carece de suficiente masa crítica y necesita maximizar los beneficios agrupando recursos. La Ley de la Ciencia prevé un sistema de gobernanza que responde a la complejidad de nuestro sistema territorial y constitucional. La ley reconoce esa complejidad y propone instrumentos para gestionarla, buscando alcanzar unas mayores cotas de coordinación y de cooperación. Los problemas de la complejidad, como usted sabe, no se resuelven decretando el fin de esa complejidad, como ustedes a menudo pretenden. A este respecto, por ejemplo, el Consejo de Política Científica y Tecnológica, que se constituyó en septiembre del 2012, desde entonces solo lo han reunido en octubre del 2004 para aprobar formalmente el mapa de infraestructuras científicas y técnicas, sin un atisbo de medidas de coordinación y de cooperación con las comunidades autónomas. Y no es ese un buen camino para generar las necesarias sinergias. Del informe también quisiera destacar las referencias a la necesidad de un mayor esfuerzo inversor del sector privado. El Plan Estatal 2013-2016, que ustedes aprobaron, prevé pasar de un gasto privado del 0,62 del PIB en el 2013 a un 0,73% en el 2016. Merece la pena destacar que en ese escenario el gasto público se mantiene inalterable en el 0,61 y el gasto total alcanzaría supuestamente el 1,48% del PIB en el 2016, aunque esas previsiones, como usted sabe, son ya papel mojado porque la previsión del propio plan para el 2015 era un gasto total del 1,41 y los presupuestos del 2015 lo que prevén es un 1,24%. Bien, el Gobierno coincide con el panel de expertos en el sentido de que necesitamos un mayor esfuerzo empresarial en I+D+I, y yo también lo comparto. Sin embargo, esa necesidad no se cumplirá simplemente por el hecho de formular tan bienintencionado deseo. Es necesario adoptar medidas para facilitar la actividad de investigación e innovación en el ámbito empresarial. Las medidas que tienen mayor calado son aquellas que deben orientarse a generar un entorno propicio a la investigación en nuestro sistema productivo, la definición de una política industrial ambiciosa que busque la expansión de los sectores con más potencial innovador, la dimensión de nuestras empresas, el aumento del nivel de formación de nuestros trabajadores, la mejora de los mecanismos de transferencia y conocimiento entre las universidades, los centros tecnológicos y las empresas. Y, francamente, nada de eso parece estar presente en la política de ciencia y tecnología del Gobierno. Ustedes quieren fiarlo todo a un mayor esfuerzo inversor del sector privado por la vía de los incentivos fiscales. Y esos incentivos, aun siendo necesarios en algunos casos, no constituyen una auténtica política de largo alcance. Existe, con relación al aumento de la inversión del sector privado y al correlativo estancamiento o disminución del sector público, un elemento que no quiero dejar de destacar. A veces un cierto menosprecio al valor y la utilidad de la investigación científica básica que se desarrolla en nuestras universidades y OPIs y al papel del sector público como motor necesario de una política inteligente de ciencia y tecnología. Usted sabe que vivimos sumergidos en un cierto mito que sostiene que debemos dejar la innovación en manos del sector privado y que el Estado burocrático e inercial no debería meterse en esas cosas. Hay quienes lo defienden, no digo que sea usted. O que el Estado debería limitarse a la inversión en infraestructuras y la formación inicial, mientras que el resto debería hacerse en el ámbito privado. Sin embargo, usted sabe que la historia no avala esas tesis. El éxito de la investigación y su transformación en innovación siempre es incierto. El sector privado a menudo es más proclive a inversiones con rápido retorno que al riesgo de un calendario más dilatado e incluso improbable. La capacidad del sector público y, por tanto, de los Gobiernos para sostener una investigación científica de alto nivel es condición sine qua non para que se produzca la innovación en las empresas y se acelere el desarrollo productivo de los países. Mire, como
nos recuerda una investigadora italoamericana, Mariana Mazzucato, en las etapas iniciales de la cadena de innovación, investigación básica y primeros escalones de la aplicabilidad, hay mucha incertidumbre y solo el sector público puede asumir los altos niveles de tolerancia al riesgo y garantizar la financiación paciente. El informe señala, para ir acabando, también la necesidad de arbitrar procedimientos e instrumentos de evaluación del sistema. Pone de manifiesto que los sistemas de investigación de mayor éxito están sometidos a un grado de evaluación y rendición de cuentas superiores a los de España. Y hace un conjunto de consideraciones que me parecen pertinentes y que lamentablemente no se han desarrollado en nuestro país, a pesar de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley, que tampoco ha merecido la atención suficiente del Gobierno. Y acabo. Como colofón de este conjunto de recomendaciones, usted sabe también que se le sugiere al Gobierno la creación de la Agencia de Investigación, ya mencionada y prevista en la disposición adicional 12ª de la ley. Lo hace en términos muy claros y describe las características que debería tener: estabilidad en términos de financiación y procedimientos, instrumentos de amplio espectro y dotados de flexibilidad, autonomía de funcionamiento, definición clara de sus funciones. En definitiva, señor ministro, lo que quisiera poner de relieve es que aquel consenso que hace 4 años suscitaba la nueva ley de la ciencia se ha transformado hoy en una extensa convicción de la necesidad de corregir la orientación política de la política científica y tecnológica del Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, señor Montilla, que la política de ciencia y tecnología es importantísima como palanca del crecimiento a medio y largo plazo? Afecta a eso que los economistas llamamos la productividad total de los factores, es decir, que determina lo que es un impulso adicional al crecimiento más allá que lo que es la incorporación habitual de capital, de trabajo a una economía. Pasa algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la educación o con un marco jurídico y adecuado. Pero tiene una desventaja en el corto plazo. La desventaja es que si uno lo recorta en el corto plazo como consecuencia de dificultades específicas y muy coyunturales, se puede encontrar con que se puede producir, los efectos no se notan mucho en dicho plazo, en el corto plazo, y por lo tanto es una de aquellas partidas de presupuesto en los cuales, ante dificultades económicas, presupuestarias, financieras, todos los gobiernos se sienten tentados de recortar. Eso fue lo que pasó en España desde el año 2010. Evidentemente, se produjo una reducción importante del gasto público en I+D+I y en el año 2012 lo que tuvimos que enfrentarnos fue una situación extremadamente compleja en el ámbito de la política fiscal, en el ámbito económico, en el ámbito de financiación. Pero, en cuanto la economía española se empezó a recuperar a partir de mediados del año 2013, este planteamiento se ha ido modificando de una forma importante. La mayor esperanza, señor Montilla, que existe para la política de I+D+I en los próximos años es que el entorno de crecimiento económico se mantenga en los niveles que nosotros hemos proyectado en nuestro programa de estabilidad, crecimientos en torno al 3%, crecimientos nominales de la economía del 4,5%, porque eso será muy diferente a lo que nos pasó durante los años más profundos de la crisis económica. Nosotros, durante este periodo de tiempo, lo que hemos intentado, aparte de intentar solventar la crisis presupuestaria, llevar a que la economía española esté creciendo en estos momentos, en este semestre, pues en el entorno del 3,5%, lo cual determina, como sabe usted perfectamente, un marco presupuestario totalmente distinto al que teníamos en el pasado, avanzar en lo que es la propia política del I+D+I. Usted se ha referido a muchas cuestiones que yo puedo estar de acuerdo con usted y que yo simplemente le voy a subrayar aquellas que considero que han sido las bases de la política de I+D+I. En primer lugar, le hablaré de la optimización presupuestaria, después el apoyo al talento, después el fomento de la ciencia y tecnología en el sector privado y, por último, la internacionalización. Respecto de la optimización presupuestaria, sabe usted perfectamente lo que ha sido la evolución del gasto público en I+D+I. Dentro de ya lo que fue las decisiones del nuevo Gobierno a partir del año 2012,
Nuestras primeras decisiones se centraron fundamentalmente en acabar con gastos improductivos que estaban ligados, por ejemplo, a inversiones inmobiliarias que no se tenían que haber producido, o a la eliminación, por ejemplo, de asignaciones no basadas en concurrencia competitiva, como lo que eran las extintas subvenciones nominativas. Era un contexto muy complicado, en el cual intentamos mantener los principales fundamentos, los principales pilares de la I+D+I. Mantuvimos las convocatorias de proyectos y recursos humanos, nos pusimos al día con nuestros compromisos internacionales, reforzamos nuestra participación en los grandes consorcios internacionales y intentamos garantizar las dotaciones, especialmente del CSIC, que había sufrido unos recortes muy sustanciales. A su vez, en paralelo con la mejora de la situación presupuestaria y de la situación económica, en el año 2013 empezamos ya a incrementar los presupuestos públicos en ciencia y tecnología. Así lo demuestran las dotaciones extraordinarias de 175 millones para el CSIC y las convocatorias de proyectos. Este incremento continuó en el ejercicio pasado, 2014, y alcanzó el 18% de las partidas no financieras, las que fundamentalmente subvencionan proyectos de investigación y contratos científicos. Y ya en este año, como sabe usted, señoría, acabamos de aprobar un suplemento de crédito de 95,6 millones de euros que nos va a permitir reforzar las convocatorias, aumentando las dotaciones para los centros de excelencia Severo Ochoa, la oferta de contratos predoctorales, así como la convocatoria de proyectos de investigación. El segundo pilar de nuestra actuación fue el apoyo al talento. Los investigadores son la materia prima fundamental, son el elemento básico de la política de ciencia y tecnología y necesitamos mejorar su motivación y aprovecharnos de la excelencia que, como usted decía, se ponía de manifiesto en el informe que nos habían hecho en el panel de los expertos comunitarios. Hemos actuado en dos direcciones. Por un lado, hemos ampliado notablemente las plazas destinadas a este colectivo en 2014. De hecho, siempre hemos tenido un trato diferencial en ese entorno que, como comentaba usted, de limitaciones o de congelación de la oferta pública de empleo y siempre mantuvimos una cierta tasa de reposición del 10%. Y en el año 2015, señor Montilla, no va a ser del 50%, ya lo hemos anunciado, es una tasa de reposición del 100%. Se trata de un esfuerzo que yo creo que se está notando y permitiendo a los OPIs y a las universidades rejuvenecer sus plantillas y atraer talento, tanto con promociones internas o incluso con investigadores españoles que estaban fuera. Por otro lado, hemos tomado medidas para establecer un modelo de carrera investigadora vinculado al mérito, que es algo que también recomendaba el informe de los expertos, el peer review que nos hicieron la Comisión Europea. Para este modelo dispondremos de 25 nuevas plazas en 2015, adicionales a las 25 que ya convocamos el año anterior. Todas estas medidas se unen además a otras tomadas a lo largo de esta legislatura. Por ejemplo, las mejoras en las ayudas Ramón y Cajal, que incorporan desde 2013 un incentivo de 100.000 euros para los centros que los contraten indefinidamente y de forma definitiva, o también la conversión de becas predoctorales en contratos, con lo que hemos dado respuesta a una demanda tradicional del sector. El tercer pilar de nuestra actuación es el fomento de la I+D+I empresarial. En la misma línea hemos actuado con los doctorados en empresas, porque la investigación no puede ser ajena a lo que es el mundo empresarial. Por eso ha constituido, este es uno de nuestros objetivos fundamentales. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía usted. Mire, el I+D+I, la política de ciencia y tecnología, especialmente lo que es la investigación básica, tiene algo que los economistas definimos, que le pasa también a la educación, que es que genera externalidades. Y, por lo tanto, merece la subvención, merece el esfuerzo del dinero público para fomentar su actuación, porque, además, como usted indica, está sometida a unas situaciones de incertidumbre muy profundas, muy importantes, especialmente en las primeras fases de la investigación como consecuencia de los riesgos que la misma supone. Como sabe usted perfectamente, aquí es donde nosotros tenemos nuestra principal carencia. Estamos en el entorno del 50% del gasto total y, como sabe usted, la recomendación, los estándares recomendados por Europa es que sea 2/3 privado, un tercio público. Y, por lo tanto, es imprescindible avanzar en este ámbito. Hemos realizado un gran esfuerzo para aumentar que las empresas inviertan más en investigación y en innovación. El I+D presenta además unas características. No es financiable por el sistema bancario tradicional como consecuencia de lo que comentamos anteriormente. Es decir, la banca es mala, yo siempre lo digo, financiando ideas. Siempre te pide un activo subyacente. Y, por lo tanto, el I+D+I encuentra dificultades. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente proporcionar financiación pública, más de 3.000 millones de euros,
Y, por otro lado, nos hemos ido a aquellas fuentes de financiación que, de algún modo, facilitan lo que es la actividad. Y es todo lo que tiene que ver con el capital, todo lo que tiene que ver con la financiación propia de los proyectos de investigación y desarrollo. Aquí nos referimos fundamentalmente a capital semilla, capital riesgo o incluso a coinversión a través de capital, a través de recursos propios en proyectos en fase de expansión. Usted conoce perfectamente que el CDTI ha hecho importantes colaboraciones al respecto. En 2013 creamos el Plan Invierte de Capital Riesgo para movilizar 300 millones de euros para pymes innovadoras en fase de desarrollo. Y tras el éxito de este primer plan, lo que le puedo anunciar es que el CDTI ha puesto en marcha un fondo de private equity centrado en aquellos sectores con más potencial en España, con el que esperamos movilizar una inversión total de 500 millones de euros, no tanto ya en financiación ajena, en préstamos, sino básicamente en capital, en recursos propios. Este fondo estará orientado en sectores variados, como puede ser transporte o la energía, y esperamos que ayude a que efectivamente estas empresas cuenten con recursos propios, con recursos que son permanentes y que tienen en cuenta las características de los mismos. Por último, quiero destacar el programa 100 para financiar grandes proyectos empresariales de investigación industrial. En ellos colaboran conjuntamente pymes y grandes empresas y centros de investigación y que está dotado con 150 millones de euros. Al mismo tiempo, hemos ayudado al sector privado vía diferentes bonificaciones fiscales y reducción de sus costes operativos. Primero, con el cheque de I+D, que lo que hace fundamentalmente es permite la recuperación de la bonificación por inversión en investigación y desarrollo, incluso si no hay beneficios, lo cual evidentemente es una ayuda importante, y por otro lado a través de bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social del 40% para la contratación de investigadores, de las cuales se benefician en estos momentos más de 9.000 empresas, y el objetivo, como no puede ser otro, es favorecer la contratación de personal investigador por parte del sector privado. Y por último, la internacionalización. En este sentido, déjeme decirle, por ejemplo, que en lo que es un programa muy importante que usted conoce, que es el 2020, ya somos el tercer país, tras Alemania y Reino Unido, que más proyectos está consiguiendo, con 38 convocatorias contabilizadas en 2014. Las universidades, organismos de investigación y empresas españolas ya han obtenido 224 millones de euros y esto supone un 10,63% del total, que está por encima del objetivo que nosotros nos habíamos marcado. En esta misma línea hemos priorizado la participación española en programas internacionales. En concreto, en 2015 se han reforzado estas partidas en 17 millones de euros. Esto nos garantiza un papel principal en programas clave como el Observatorio Europeo Astral, con una aportación de 38 millones. Hay un programa muy querido por todos, como la ciencia y tecnología, como sabe usted, que es el CER, es uno de los proyectos paradigmáticos. Y aquí nos encontramos con una situación difícil desde el punto de vista de las contribuciones al mismo. A fecha de hoy ya nos hemos puesto al corriente de las cuotas y hemos reducido en 35 millones de euros las deudas que íbamos acumulando. Y hemos conseguido incrementar la participación de científicos y técnicos españoles y hemos multiplicado por 3 los retornos industriales de empresas españolas. Por último, ya para acabar, señor Montilla, le voy a hacer una referencia a lo que es el desarrollo de la Ley de la Ciencia. Es una ley que, como usted comentaba, se alcanzó, se consensuó, porque es una política, esto es una política, la ciencia y tecnología es una política de Estado. Tuvo un amplio respaldo parlamentario y un espíritu de consenso que yo creo que es muy importante por mantener. Por ello, creamos, tal como se establecía allí, un comité asesor externo integrado por expertos de ciencia y tecnología del sector público y privado. Sus trabajos desembocaron en la aprobación de nuestra estrategia española y del Plan Estatal de Ciencia y Tecnología, que lo que hace fundamentalmente es intentar, en primer lugar, integrar la estrategia de ciencia y tecnología y de la estrategia de innovación, que hasta ahora habían discurrido de forma independiente y paralela, lo cual no tenía mucho sentido. Y, por otro lado, la alineación con Europa en la orientación de la I+D+I hacia la resolución de los retos, el planteamiento de los retos de la sociedad, y un plan de acción que coordina las políticas estatales y autonómicas que, como sabe también usted, existía en numerosa descoordinación. En lo que se refiere a este último aspecto, el Consejo de Política Fiscal, de Política Científica y de Innovación, el año pasado, en 2014, aprobó un nuevo mapa de infraestructuras científicas más coherente y sostenible, que más fue coordinado por todas las administraciones públicas al respecto. Otro de los pilares fundamentales de la ley, al cual ha hecho usted referencia, es la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Yo ya he anunciado en el Congreso
que en las próximas semanas, antes del mes de julio, aprobaremos en el Consejo de Ministros el Real Decreto que ya crea la agencia. Supondrá la integración de todos los instrumentos de financiación de la investigación científica y dotará de mayor estabilidad a las convocatorias. Asimismo, mejorará la asignación de recursos y reducirá la burocracia. Es uno de nuestros principales compromisos y su creación supondrá, sin duda, un impulso decisivo al crecimiento, la competitividad y el empleo en el sistema de ciencia. En esta misma línea, y también porque creo que es importante, también anuncié en mi comparecencia del Congreso de principios de mayo que por primera vez vamos a aprobar el contrato de gestión del CSIC. El CSIC es una agencia, como saben ustedes perfectamente, pero nunca ha tenido un contrato de gestión, nunca ha tenido un plan estratégico, por decirlo de algún modo. El principal objetivo es conferir al CSIC un marco de gestión que combine flexibilidad y eficiencia, y para ello se incluirán más de 50 compromisos de gestión sobre los que los órganos de dirección tendrán que ir respondiendo de cómo se van cumpliendo, aparte del compromiso de generar ingresos adicionales que deben alcanzar al menos el 30% del presupuesto. En definitiva, señoría, creo que, más allá de lo que son las dificultades que comentaba anteriormente a corto plazo, que ya, lógicamente, se han ido solventando desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista económico, es el momento, tenemos todas las posibilidades de volver a centrarnos en la política de I+D+I, evitando errores que se produjeron en el pasado. A veces, como sabe usted perfectamente, no siempre destinamos los recursos a los mejores usos disponibles. En este momento, yo creo que si hay algo que se puede aprender de la crisis es la necesidad de mantener dicho esfuerzo de la política de I+D+I, pero haciéndolo todo, mirándolo desde el punto de vista de lo que son los rendimientos que produce la misma y teniendo en cuenta que la misma es, como decía al principio de mi intervención, la principal palanca para el crecimiento económico a medio plazo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra, al amparo del artículo 80 y 87, el senador y presidente, señor Montilla. Sí, señor presidente. Señorías, señor ministro, yo puedo discrepar, de hecho discrepo, ¿no?, de su política económica y de su contenido y de su orientación de fondo. No siempre, pero sí en muchas ocasiones. Pero no me duelen prendas de admitir que usted ha estado al timón de esa política, que ha dedicado esfuerzos, que ha tenido iniciativa política. Son numerosas las decisiones que usted y el conjunto del Gobierno han adoptado en materias de carácter económico, ¿no?, con mayor o menor acierto. Esta dedicación, es decir, y esfuerzo e iniciativas no la he advertido en el campo de la política científica y tecnológica. Y, de alguna manera, su intervención lo viene a confirmar. Y usted sabe que sin una apuesta a fondo decidida por el I+D+I, difícilmente nuestra economía será competitiva. Y usted es ministro de Economía, pero también de competitividad. Aumento de la inversión, gobernanza de la complejidad, flexibilidad administrativa. ¿Cuántos directores de centros se le han quejado de las horas y del esfuerzo que dedican a gestionar papeles? Evaluación externa y, finalmente, creación de la agencia, ¿no?, de investigación. Estos son los aspectos más conocidos también del informe que hemos comentado, de hecho los dos, ¿no? Hay, sin embargo, un comentario de ese informe que contiene, a mi juicio, la crítica más severa al actual Gobierno. Y dice así, cito textualmente: «Es necesario lograr el compromiso de todo el Gobierno para que la investigación y la innovación se consideren parte de la agenda económica». La Comisión Europea insiste en este análisis, ¿no?, en la recomendación número 14 del documento que envía al Consejo de la Unión con relación al programa de reformas del año 2015. Se hace referencia a las debilidades estructurales en el ámbito de investigación y en el sistema de innovación que, también cito, siguen limitando el potencial de crecimiento de España. La Comisión considera que es esencial identificar nuevas fuentes de financiación, garantizar la eficiencia en el uso de los recursos, crear la nueva agencia de investigación y promover medidas efectivas para que los sectores productivos sean más proclives también a la innovación. Y es que ustedes, que han definido una estrategia económica y fiscal para la supuesta recuperación económica de España, han ignorado el papel de la ciencia y la tecnología. Yo creo que no lo han tenido en cuenta de manera suficiente. Y nunca, señor ministro, los temas relacionados con la ciencia y la tecnología
habían tenido un perfil tan bajo en el Gobierno. Y no lo digo por el nivel de usted, ni del ministro, ni de la secretaria de Estado, de quienes quiero reconocer su solvencia y solidez. Me refiero al perfil dentro del Gobierno. La política científica ha pasado, y créanme que lo lamento, a un plano secundario. El análisis, por ejemplo, del prolijo a documentos sobre el Programa Nacional de Reformas del 2015 que han presentado ustedes a las instituciones europeas así lo pone de manifiesto. El Gobierno reconoce, en primer lugar y de forma palmaria, el abandono del objetivo del 3% del PIB en inversión para I+D+I y dicen literalmente la inversión en I+D+I se sitúa en el 1,24% del PIB, aún lejos del objetivo europeo del 2% del PIB revisado en el 2013. En el 2013 España revisó el objetivo del 3% en gasto de I+D+I inicialmente asumido para el 2020, rebajándolo al 2%. Y al describir las reformas y medidas previstas se refieren al mercado de trabajo, al fomento del crecimiento y la competitividad, al funcionamiento del crédito, a la eficiencia de la administración pública. En todos esos aspectos cabría hablar de política de ciencia, investigación, desarrollo e innovación. Y no hay, sin embargo, referencia alguna. Cuando ustedes hablan de mejorar la competitividad de la economía o del empleo, sorprendentemente no se refieren para nada a la investigación, el desarrollo y la innovación. Parece que únicamente les seducen las políticas relacionadas con la consolidación fiscal y la reducción del déficit público, importantísimas, no quiero decir que no lo sean, con unos resultados también discutibles, pero no por eso voy a decir que no sean. Ese es el error que queremos poner de relieve un poco con nuestra interpretación y esta interpelación. La política de I+D+I debe ser considerada como parte de la agenda económica, con el propósito de contribuir con ello a la modernización de nuestro sistema productivo y a una mejora de la competitividad no fundamentada exclusivamente en medidas coyunturales. Para ello, el Gobierno debería proceder a un desarrollo de la Ley de la Ciencia, me alegro de algunas de las cosas a las que usted ha hecho alusión, y a un ajuste también de sus prioridades presupuestarias, en línea de las consideraciones que he efectuado a lo largo de mi intervención. Usted sabe que tampoco estamos hablando de tanto dinero. No efectuaré comparaciones con. Y a ello le animo, señor de Guindos, con la certeza de que en lo que queda de legislatura podría usted hacer algunos cambios en esa política que motivara un nuevo halo de esperanza también para la comunidad científica de nuestro país, que está sumamente preocupada. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, presidente Montilla. Cierra el debate en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía y Competitividad. Gracias, señor presidente. Señor Montilla, el objetivo del Gobierno siempre fue incardinar la política de ciencia y tecnología en la política, en la agenda económica. Por eso, la Secretaría de Estado de I+D+I forma parte del Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto lo entenderá usted perfectamente, lo entiende perfectamente. Miren, en el año 2012, cuando uno se encuentra con que los mercados se te cierran, que efectivamente cuando tienes que levantar todas las semanas 4.500 millones y solamente te entran 1.000 y pico millones, pues entenderá usted perfectamente, usted ha tenido responsabilidades políticas muy importantes, que las prioridades, lógicamente, es intentar evitar esa hemorragia, intentar evitar esa situación en la cual te aproximas a la quiebra y a la intervención y el rescate de España. Eso fue la prioridad del Gobierno el primer año. Esa fue la necesidad ineludible en el primer año. Ahora se está hablando mucho de Grecia. Yo siempre recuerdo que en los primeros meses del año 2012 los bancos españoles, por ejemplo, perdieron 250.000 millones de euros de depósitos. Ahora se habla de las salidas de depósitos en Grecia. Pero también, en esas circunstancias, también se acuerda usted que efectivamente los mercados, que venían medidos por la prima de riesgo, pero no solamente por la prima de riesgo, pues no nos daban financiación. Eso era el objetivo fundamental. En esas circunstancias siempre se puede producir una tendencia que es natural. Es decir, hay que intentar evitar el colapso en el corto plazo y hay que intentar, lógicamente, evitar el mal mayor, y el mal mayor es el que se evitó. A partir de ahí yo creo que se produce un cambio en la tendencia de la economía española. El cambio es un cambio, además, que yo creo que, si me permite usted, tiene difícilmente parangón en lo que son los países de la OCDE. Una economía que hace simplemente 2 años y pico crecía, que se contraía en el entorno del 2% y que destruía 600.000 o 700.000 puestos de trabajo,
En este momento, como le he dicho yo, está creciendo en este primer semestre aproximadamente al 3,5% y está creando empleo en términos anualizados en torno a los 600.000 puestos de trabajo, con crecimiento de las exportaciones importantes, con una sostenibilidad, una percepción de sostenibilidad de cuentas públicas y con una percepción desde el punto de vista de lo que es la confianza. Todos los indicadores cualitativos apuntan en la misma dirección, que no solamente hemos superado los niveles que teníamos previos a la crisis, sino que incluso en el caso, por ejemplo, del indicador adelantado de la OCDE o en el índice de sentimiento económico de Eurostat, nos vamos a periodos incluso bastante anteriores. Ese era el entorno. Se ha modificado y se ha modificado de una forma notable y a partir de ahí el Gobierno empezó a hacer cosas. Ha empezado a hacer cosas como incrementar inmediatamente la dotación presupuestaria del I+D+I. Inmediatamente también hemos hecho el tema de la reposición al 100%, la tasa de reposición del personal investigador. Este año será el 100%. Y yo creo que eso va a tener un impacto importante en lo que son nuestras universidades, centros de investigación, OPIs, etcétera, 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 etcétera. Por otro lado, también vamos a crear inmediatamente la agencia. La agencia va a quedar creada, va a ser un ente independiente que conjuntamente con el CEDETI, que usted conoce bien y que sabe que más funciona bien y que tiene un elevado prestigio en nuestro país, van a ser los dos instrumentos financiadores de la política de ciencia, de tecnología, de I+D+I en nuestro país. Y por otro, y también esto quiero que le dé importancia, porque seguro que usted también lo conoce, usted ha tenido responsabilidades al respecto, es tener por fin un contrato programa para el CSIC. El CSIC tiene naturaleza de agencia, lo sabe usted. Y ahí lo que vamos a establecer son objetivos y los gestores del CSIC, los responsables del CSIC, van a responder de cómo se van cumpliendo esos objetivos, esos 50 indicadores de cumplimiento de una serie de parámetros que consideramos que son los que definen, los que tienen que definir lo que es el funcionamiento de nuestro buque insignia desde el punto de vista de la ciencia y tecnología, que es el CSIC. Y, por otro lado, también la búsqueda de financiación, complementar la financiación pública con la financiación privada. Yo estoy de acuerdo con usted. Si usted seguramente le da más importancia a los recursos públicos en la política de I+D+I, yo seguramente le doy más importancia al sector privado, pero yo le reconozco una cuestión. Si en esto, cuando uno sabe un poquito de teoría económica, inmediatamente se reconoce, y es que, como le decía al principio, el I+D+I, la política de ciencia y tecnología, genera externalidades. Si dejamos únicamente la investigación, especialmente la investigación básica, en manos del sector privado, nunca tendremos los niveles adecuados. Tendremos niveles por debajo, claramente, de lo que necesita una sociedad moderna. Y por eso hay que invertir ahí. Y eso es donde, en estos momentos, estamos nosotros haciendo los esfuerzos y vamos a continuar haciendo los esfuerzos y donde la agencia, sin duda, se tiene que concretar. Y, además, ligándolo posteriormente con la innovación, que es donde el CEDETI actúa. E incluso, y ya esto sería un proyecto de próxima legislatura, incluso con el ICEX. Es decir, porque si somos capaces, desde la investigación básica, la innovación, la generación de producto y el éxito del mismo en los mercados internacionales, entonces no tenga usted la más mínima duda que la política de I+D+I habrá aportado a la competitividad y al crecimiento a medio y largo plazo y al cambio del modelo de la economía española. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Punto cuarto del orden del día.